Bien, mis amados, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van? Recuerda que estamos en el año 2024, años de recompensas y oportunidades. Año de recompensas y oportunidades. ¿Para qué? Para aquellos que lo creen en el Señor, para aquellos que tienen una expectativa en Dios de que así es, que viene recompensa para nuestra vida, que vienen oportunidades de Dios para nuestra vida, que viene favor de Dios para nuestra vida. Y eso es poderoso. Por eso les bendigo en esta mañana. Bendigo también a los que están en casa, los que escuchan esta palabra más tarde, los que la vuelven a escuchar a través de las redes, porque recuerde, la repetición trae revelación. La repetición hace que la palabra se nos revele a nuestra vida y se haga carne a nuestra vida y la podemos entender. Vamos a seguir hoy con ese tema que iniciamos el domingo pasado, que dice: sin rendición no hay bendición. Sin rendición no hay bendición. Aleluya. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hora que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que quite toda dureza de corazón, toda apatía, todo velo en el nombre de Jesús. Oh Dios, todo individualismo en el nombre de Jesús, toda dureza de corazón, y se nos revele a nuestros corazones y podamos vivir en la bendición tuya, Dios de la gloria. Pero toda bendición tuya se inicia con una rendición. Que esto quede grabado en nuestros corazones y que continuemos adelante hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, sin rendición no hay bendición. Y la vida sería mucho más fácil si nosotros aprendiéramos a ceder, aprendiéramos a rendirnos. Si nos rindiéramos a las autoridades puestas o establecidas por Dios. ¿Cuál es la primera autoridad que nosotros tenemos en el universo? Nuestro Padre Celestial, Dios. Pero en esta tierra tenemos otras autoridades, como nuestros padres, como nuestros pastores, como el jefe, ¿cierto? Esas son autoridades establecidas por Dios. Y en el caso de la familia, ¿cierto? El cónyuge se somete al esposo, la mujer se somete al esposo, pero el esposo se somete a la mujer para que haya una coinonía, para que haya un acuerdo y para que el hogar funcione. Ahora, mis amados, la vida sería mucho más fácil si nosotros aprendiéramos a ceder. Por ejemplo, si Ucrania hubiera aceptado las condiciones de Rusia, no hubiera habido guerra. ¿Sabe cuántos muertos van ya? Alrededor de 1 millón de muertos. ¿Sabe qué es esa cantidad de muertos? Tremendo. Porque ninguno de los dos se ha rendido. Ahora, mis amados, pero no solamente tenemos que aprender a rendirnos a Dios, que es la autoridad por excelencia, pero también tenemos que rendirnos a nuestros padres aquí en la tierra. Ahora, el padre es la autoridad en la casa, la madre es la autoridad para los hijos. Ahora, el hijo debe rendirse al padre, debe rendirse a la obediencia de la madre. Pero el día el que padre ceda a su hijo, ese día perdió a su hijo. El día el que sea lo contrario, que no sea que el hijo se rinde al padre, sino que es que el padre se rinde a los caprichos, a los deseos del hijo, ese día perdió el hijo. Ahí ya no lo ves más como autoridad, sino de ahí en adelante lo empieza a ver como aquel que le da plata para lo que necesite, pero no más. Por eso es importante que nosotros aprendamos a guiar a nuestros hijos, pero no solamente a nuestros hijos. Hay abuelos que crían a sus nietos y es importante que ellos nos vean como autoridad, porque el día que cedamos a sus caprichos los estamos perdiendo. Ahora, la manera de hacer ceder a un hijo de voluntad firme es teniendo un papá de voluntad firme. ¿Por qué los hijos dijeron, a mi papá no le pidamos permiso, a mi mamá sí? O lo contrario, a mi mamá no le digamos nada, pero a mi papá sí. Porque ellos saben
¿Cuál de los dos es el que menos tiene voluntad firme? Y a veces se inician tremendas dificultades en el hogar por eso. Ahora, mis amados, esto es importante entender. ¿Por qué? Porque así como nuestros hijos se rinden a nosotros, porque nosotros los guiamos, de esa misma manera, nosotros como hijos de Dios nos rendimos a nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe a donde Él nos quiere llevar. Le decía a mi esposa que esta dona me ha impactado porque he escuchado por varios lugares en esta semana Jeremías 29:11. Por favor, ahí coloquémosla ahí rápidamente. Jeremías 29:11, la dona de la semana. Dice aquí: pues conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, que en las manos de Dios estamos seguros, que los mejores planes que nosotros tenemos son los planes de Dios. Pero tenemos que preguntarle al Señor y seguir la voluntad para que poder recibir la bendición que Dios nos quiere dar, un futuro y una esperanza. Ahora, pero mis amados, los seres humanos por naturaleza preferimos pelear y no rendirnos. ¿No es así? Los niños desde que están de brazos, no se quieren rendir. Cuando empiezan a caminar, ya empiezan a mostrar signos de rebeldía. Ahora, ¿quién les enseñó a ser rebeldes? Hay algo que se llama naturaleza pecaminosa y que es la herencia genética que traemos de Adán. Pero que en el nombre de Jesús, nosotros como padres y abuelos tenemos que someter a nuestros hijos para que se rindan a las leyes y a las reglas de la casa, para que de la misma manera aprendan a rendirse a Dios. Porque así como creen que no hay reglas en la casa, también van a pensar que Dios tampoco tiene reglas. Y es la mayoría que piensa la mayoría de gente en esta nación. Solamente lo buscan cuando necesitan algo. Del resto no hay Dios para ellos. Ahora, mis amados, ¿por qué hay peleas en casa? ¿Por qué a veces pelea el papá con la mamá? ¿O por qué a veces pelea la mamá con el papá? ¿O por qué a veces el papá y los hijos pelean con la mamá? ¿O por qué a veces la mamá y los hijos pelean con el papá? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen esos dos grupos? Porque no quieren ceder, no quieren rendirse. Ahora, yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí prefieren pelear a rendirse? Levante la mano. La mayoría y total de las personas no quieren rendirse. Dicen: yo prefiero aquí muerto que escolorido. Yo no me rindo. No se quieren rendir. Mis amados, ¿qué pasa? La vida sería más fácil si nos rindiéramos y le diéramos la razón a la otra persona. Sería mucho más fácil la vida. Y tenemos que ser sabios. Tenemos que ser entendidos. Y tenemos que saber cómo responder. Porque si siempre estamos llevando la contraria, el hogar se va a volver un problema. Se va a volver una situación complicada. Ahora, nosotros en vez de ceder preferimos pelear. En vez de rendirnos preferimos luchar. En vez de aceptar el punto de vista de la otra persona, queremos demostrar que nuestro punto de vista es el mejor. Y en vez de disfrutar la vida, nos echamos cargas. La vida es preciosa. Y mi esposa, hace muchos años, no ahorita, me decía: la vida es tan corta para vivir peleando. La vida pasa así tan rápido para vivir peleando entre la familia, esposo con esposa, esposa con esposo, padres e hijos. Por eso, mis amados, todos debemos contribuir para que en la casa sea un ambiente de gloria y de gracia. ¿Quién se quiere ir de la casa cuando hay un ambiente precioso? Pero antes, ya a los 10, 11 años, 12 años, la niña quería irse porque no aguantaba lo que pasaba en la casa.
O el joven quería salir simplemente por lo que se vivía en la casa. Ahora, mis amados, es más fácil ceder que dar mi punto de vista. Porque si soy obstinado, estoy diciendo que mi punto de vista es el mejor. Y a veces hemos tenido experiencias y cada uno habla del campo de experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, algunas veces en cocina, yo he cocinado con algunas personas. Y qué chicharrón, mi hermano. Porque cada uno tiene su receta. Cada uno tiene su idea. La persona no nota que hay alguien que está dirigiendo. Y entonces lo correcto sería, ¿cómo lo hacemos? No se preocupe, listo. Porque es que de todas las maneras, hay muchas maneras que la comida queda rica y funciona. No es simplemente de la manera como nosotros pensamos que es la mejor manera. Hay algunas otras maneras que queda bien. Por ejemplo, el arroz, ¿sabe cómo lo hacen en el Perú? El arroz, colocan el agua, colocan el arroz y de una vez lo tapan. Aquí sería un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo se le ocurre tapar el arroz con el agua? Queda igual. Queda igual. Entonces hay muchas maneras y a veces esos problemas pasan en la casa. Cada uno tiene su punto de vista. ¿A qué restaurante vamos, por ejemplo, los domingos? Hay una pelea por eso. Y entonces, mis amados, tenemos que aprender como hacía allá el profesor Girafales. Siga, no, después de usted, no siga usted, no siga usted. ¿Por qué? Porque si yo digo que vayamos a este restaurante y está lleno o no nos atendieron bien, ¿qué pasa? ¿Sí? Yo le dije. Pero si nosotros coordinamos, las cosas van a funcionar y va a haber un ambiente más agradable en la casa. Ahora, mis amados, qué bien se siente cuando uno acepta el punto de vista del otro y luego le dije, yo se lo dije. Por ejemplo, me pasó en estos días. Vamos a almorzar allí el lunes. Le dije, generalmente los lunes están cerrados. No, vamos. Llegamos, ¡pum!, estaba cerrado. Yo no le dije de frente, pero por dentro dije, yo se lo dije. ¿Sí? Eso siente uno un fresco. Pero, ¿qué si yo me pongo a pelear y decir, no, los lunes no abren, no vayamos allá, vamos a perder el tiempo, vamos a perder gasolina? Pues el ambiente va a ser duro, no va a ser agradable, no va a ser un ambiente cordial. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a ceder y a mirar, ¿cierto?, el punto de vista de la otra persona. Ahora, si tú ves a tu cónyuge o a tu jefe o a la familia o a la suegra o al cónyuge o al gobierno o a la policía como tu enemigo, entonces vas a vivir toda la vida peleando. Todos los días será un pleito, todos los días será un problema. Ahora, el secreto para disfrutar la vida es aprender a rendirnos a la otra persona. Pero lo único que no podemos rendirnos es al pecado, ni al mundo, ni al diablo, que es muy diferente, porque ahí sí estamos perdiendo la vida eterna. Pero cuando nosotros aceptamos el punto de vista de otra persona, dejamos que la otra persona decida, eso es diferente. Eso, mis amados, hay un ambiente agradable en el hogar, en la casa, o en la familia, o en la empresa. Ahora, para uno aprender a ceder, tiene que aprender muy bien los roles y cuál es el rol de la otra persona. Es decir, en cada hogar hay una manera como se hacen las cosas. Y hay un fuerte. Por ejemplo, en mi casa, el fuerte mío es la cocina. Y yo preparo el almuerzo, pero mi esposa se encarga del aseo. Y ahí yo no me meto con eso. Ella es perfecta para hacer el aseo. Pero yo sé cocinar. Entonces, cuando respetamos esos roles, la vida funciona y el hogar es agradable. Y hay un buen ambiente. Y cuando aprendemos a conocer a la otra persona, las cosas van a ser mejor. Ahora, para uno aprender a ceder, tiene que aprender a conocer los roles que hay. Y a veces eso no se logra de la noche a la mañana.
Eso no se logra de la noche. Conocer a la otra persona lleva tiempo. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Es un tiempo. Pero hay que tener paciencia para entender y luego querer agradar a la otra persona cuando uno hace la tarea o el rol que le corresponde en la casa. Y entonces vamos a tener vidas bendecidas, familias bendecidos, hijos que están diciendo, oye, miren mi papá cómo se aman, cómo se respetan, cómo hacen. Y ellos van a hacer lo mismo cuando inicien su vida ya con la persona que Dios les ha dado. Ahora, mire lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, cuando tú estás haciendo algo en la casa, estás pensando en el otro. Cuando tú estás haciendo algo en la iglesia, estás pensando en la comunión de los hermanos, en la comodidad de los hermanos, en que se sientan bien. De la misma manera en la casa, en que la familia se sienta bien. Nada hagan por pelea, ni por vanagloriarse. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No solamente pensando en mí, hay que pensar en lo otro. No solamente pienses en el desayuno o el almuerzo tuyo, piensa en los que viven en tu casa también. Eso hace el ambiente diferente y agradable. Entonces, mis amados, cuando eso ocurre, entonces va a haber armonía en el hogar. Ahora, ¿por qué? Porque es que Dios dice, busca la paz y síguela. Y el primer lugar donde buscamos la paz es en nuestro hogar, en nuestra casa. Y a veces tenemos que callar. Cuando alguno de la familia está bravo, está muy enojado, nosotros tenemos que callar. ¿Por qué? Porque si no lo vamos a hacer, vamos a hacer que de pronto el problema se aumente y la dificultad se aumente. Por eso dice la palabra, busca la paz y síguela. Por eso cuando en la casa quieras pelear o quieras colocar un tema para pelear, recuerda, el Espíritu de Dios te va a decir, oye, busca la paz y síguela. Cállate, no hables porque va a encender un fuego. Porque dice allí Santiago que la lengua es un pequeño instrumento, pero que puede incendiar un bosque, incendiar una familia, ¿cierto? Hasta iniciar una guerra. Ahora, ¿por qué no nos rendimos? ¿Por qué no cedemos? Ahora, porque no queremos perder el control. Y generalmente, antiguamente uno podía ver en las familias esas grandes, el que llevaba el control de la familia. Todavía se ve, porque tiene 80 y 90 años y toda la familia corre a ellos. Los honran. Pero también es porque esa persona toda la vida llevó el control. Aquí se hace esto, aquí se hace aquello. Ahora, mis amados, cuando no se quiere perder el control, entonces no nos vamos a rendir. ¿Por qué? Porque hoy un día podíamos estar en esta casa y el otro diciembre en otra y en otro en otro. Pero el que tiene el control dice, no, es aquí. Siempre se ha hecho aquí y es aquí. Y va a terminar todos los días de su vida con la misma idea. ¿Por qué? Porque se acostumbró a controlar a todos, controlar a la familia. Ahora, no nos rendimos porque no queremos perder el control. Creemos que si nos rendimos estamos reconociendo nuestra debilidad o inferioridad ante la otra persona. Es que si yo me rindo, entonces voy a mostrar debilidad o inferioridad. No, de lo contrario. La otra persona le va a gustar, le va a agradar lo que tú estás haciendo y te va a honrar también. Ahora, si queremos disfrutar la vida, tenemos que aprender a rendirnos, a ceder. Y la pregunta es, ¿qué significa rendirse? ¿Qué queremos decir cuando nos rendimos? Ahora, es como dejarse llevar. ¿Cuántos saben nadar en río? Levanten la mano.
Leonardo es tremendo nadador. Cuando estuvimos por allá en un paseo me dieron nervios cuando lo vi nadar. Pero ¿cuál es la idea? Dejarse llevar por el río. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se asusta y empieza contra el río? Muchos pierden el año y hasta partieron a la eternidad. ¿Por qué? Porque no se dejaron llevar. Ahora, rendirse es dejarse llevar, dejar de pelear. ¿Por qué? La palabra rendición es un término que se utiliza militarmente. Entregarse, reconocer que la otra persona ganó, reconocer la autoridad de la otra persona, es aprender a confiar en otros. Rendirse es reconocer nuestras limitaciones y errores. No, yo no puedo hacer eso, hazlo tú, porque tú lo haces mejor. Eso es rendirse, es reconocer mis limitaciones, mis errores. Eso es humildad. Humildad es reconocer lo que yo tengo y puedo dar, pero también reconocer lo que me falta y necesito pedir. Yo sé lo que necesito pedir. Ahora, mira lo que dice la palabra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, bienaventurados los que se rinden, los que ceden, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El hijo que se rinde a su padre recibe la herencia. El hijo que honra al padre recibe la herencia. Pero generalmente el hijo que desobedece y deshonra al padre no hereda. ¿Y qué pasa? Así es con Dios también. Recuerda, Dios es nuestro Padre celestial. Dice la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El deseo de Dios es darnos herencia en esta tierra, bendecirnos en esta tierra. Pero a veces Dios no lo puede hacer porque no nos rendimos a Él, no nos rendimos a su voluntad, no nos rendimos a su palabra. Mire lo que dice allí Mateo 26:39. Jesús está allí el jueves en la noche en el huerto de Getsemaní. Dice así, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué está diciendo ahí Jesucristo? Él está orando al Padre. Está diciendo, Señor, si hay otra manera de salvar a la humanidad, hazlo. Yo sé que tengo que morir. Tú lo determinaste, lo hablamos allí en el cielo. Ese es el plan que hicimos para la humanidad. No habrá otra manera de hacerlo. Pero si no lo hay, yo lo haré. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué quiere decir? Jesucristo estaba totalmente rendido a su Padre. Jesucristo nos enseña que así como Él se rindió, nosotros tenemos que rendirnos a Él. Y miremos Juan 13:18. Estaban ahí cenando Jesús y los discípulos. Entonces dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. ¿Qué está diciendo ahí? Mire lo que está diciendo Jesús. Dice, yo los conozco a todos. Yo sé quién es Pedro. Pedro es un lambón. Y Pedro le gusta echarse pillo. Yo conozco a Judas. Es un traidor. Está aquí infiltrado. Es del enemigo, pero yo los conozco a todos. Ahora, algunos preguntan, ¿por qué si Jesús conocía el corazón de Judas, por qué lo eligió como discípulo? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿O te han preguntado alguna vez por qué? Pues ahí está la respuesta. Dejemos el versículo, por favor. ¿Cierto? ¿Por qué? Mas para que se cumpla la escritura. ¿Cuál era el deseo de Jesucristo? Agradar la palabra del Padre. Todo lo que Dios había escrito en su palabra, Jesucristo lo cumplió.
No se echó para atrás. Eligió a un traidor, ¿por qué? Porque ya su padre lo había escrito en la palabra. Era la voluntad del Padre que así fuera. Entonces, mis amados, Jesús conocía a Judas, conocía el corazón de Judas, pero lo eligió para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera lo que el Padre ya había determinado, porque el deseo de Dios era honrar a su Padre. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿A qué Padre honras? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué quieres honrar? Ahora, mis amados, esto es poderoso, porque aquí vemos por la palabra, y a veces nosotros tenemos la idea que el que entregó a Jesús fue Judas, que el que traicionó a Jesús fue Judas. Mi amado, no, todos lo traicionaron. La familia de Jesús, dice la palabra, que sus hermanos no creían en él. Y entonces, ¿ustedes creen que ellos no sabían que Jesús estaba amenazado de muerte por los fariseos? ¿Que lo habían amenazado, que lo querían matar? Claro que sabían. Pero ¿sabe qué decían los hermanos? ¿Usted no dice que es casi Dios? ¿No dice que es como Dios? Pues vaya y preséntese, muéstrate a la gente. Y decían esto porque no creían en él. Sus propios hermanos no creían en él. Dice la palabra que Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijos de María, y ellos no creían en él. Pero no solamente sus hermanos, su familia no creía en él. Los fariseos tampoco creían en él y querían matarlo. Los sacerdotes querían matarlo. Los gobernantes de aquel tiempo querían matarlo. Y en el tiempo allá, cuando viene Pilato ante la multitud y le dice, ¿quién quiere que lo suelte? Ah, el rey de los judíos. Dice, no, suéltanos a Barrabás. Todos traicionaron a Jesús. No solamente fue Barrabás, es más, fue Judas. Es más, fue más fuerte lo que hicieron el pueblo, porque por el pueblo lo hubieran podido soltar. Pero el pueblo gritó, crucifícale. Y a mí me impacta que al último dice, y escogieron a Barrabás. Le dijeron, suéltanos a Barrabás. Y dice la Nueva Traducción Viviente, y Barrabás era un insurgente, un guerrillero, un ladrón. Escogieron a un insurgente mejor que Jesús. Escogieron a un ladrón mejor que Jesús. Escogieron a un guerrillero mejor que Jesús. Y comparando con nuestro tiempo, es solamente una coincidencia. Ahora, mira lo que dice aquí Filipenses 2:5 al 11. Filipenses 2:5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, mis amados, dice la palabra, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que Él se rindió a la voluntad del Padre. Él se rindió a la voluntad de su Padre. Él obedeció, aunque le costara la muerte. Él fue allá a la muerte. Dice aquí, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró de su título, ni sus estudios, ni nada de eso, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Se hizo como un hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente y entregó su vida por nosotros. ¿Y qué pasó? Dice, por lo cual
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Diga conmigo, el nombre de Jesucristo es poderoso. El nombre de Jesús es poderoso. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán cosa mortífera y no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El nombre de Jesucristo es poderoso. Pero ¿cuándo se manifiesta eso? Cuando nos rendimos así como Él se rindió. Por eso, recuerda, necesitamos rendirnos a Dios, que es la autoridad máxima. Necesitamos rendirnos al padre y al cónyuge para que haya armonía en la casa. Los hijos deben rendirse a sus padres y los padres deben ser firmes. ¿Qué tal si tú hubieras sido el papá de Jesús? Y Jesús llorando le dice con lágrimas, dice que eran como gotas de sangre: mira, voy a morir. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le hubieras dicho tú? Uy, sí, tienes razón. No, hasta allá no necesita morir, vamos a buscar otra manera. ¿Qué hizo el padre? Tuvo voluntad firme, se mantuvo firme, porque sabía que en esa situación iba a tener la redención de la humanidad, la redención tuya y mía. Esa bendición es preciosa, esa bendición es maravillosa, porque Jesucristo se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, ¿cierto? Recibió el azote, recibió la burla para que nosotros seamos liberados de la burla y del azote y nos sintamos firmes en el Señor. Por eso, mis amados, ríndete al Señor, ríndete a Dios. Aprende a rendirte en tu casa y vas a vivir una vida chévere. Vas a disfrutar la vida buena. Vas a disfrutar la vida. Vas a tener una comunión en tu casa y vas a compartir. Por eso tenemos que aprender a rendirnos y a entender que sin rendición no hay bendición. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por lo bueno que tú eres, mi Dios. Gracias por lo maravilloso que tú eres, mi Padre Celestial. Gracias por lo hermoso, Dios de la gloria, que tú eres, Padre amado. Señor, tu palabra es poderosa. Tu palabra es preciosa. Tu palabra es maravillosa. Señor, como humanos no queremos rendirnos. Como humanos no queremos perder el control. Como humanos no queremos ceder. Como humanos nos queremos mantener firmes. Pero hoy venimos delante de ti y queremos aprender de ti. Que tú te humillaste hasta lo sumo. Que tú te rendiste a la voluntad del Padre. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, glorifícate, Padre. Obra, mi Rey. Obra, Espíritu Santo. Obra, maravilloso Dios. En tu nombre santo. Amén. Y amén. Escucha algo, mi hermano. ¿Por qué hay tanto trancón en nuestras ciudades? ¿Por qué hay tanto trancón? Se presentan congestiones en las autopistas de nuestras ciudades de Colombia. No es porque hayan muchos carros. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos quieren ir andando a tiempo. Todos quieren pasar de primero. ¿Sabías tú que si se cede el paso, el tránsito fluye más? ¿O qué pasa cuando hay un trancón y entonces llega el alférez
Y dice, va a poner orden. Dice, ustedes paren. Van a ceder el paso, ustedes pasen. Y luego dice, ustedes paren. Y ahora ustedes sigan. Mis amados, cuando yo cedo, cuando yo me rindo es mejor. No creas que estás perdiendo, estás ganando. Estás siendo bendecido y estás bendiciendo a otro. Y estás manteniendo la comunión en tu casa. Porque Dios nos llamó a ser embajadores de la paz, a buscar la paz y a seguirla. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y esa paz que viene de nuestro interior.